Bienvenidos una vez más al rincón de la bruja callejera, donde las sombras cuentan verdades que el mundo prefirió callar. Una historia insólita, pero real, que muestra la maldad y avaricia del ser humano y que nos demuestra una vez más que la realidad siempre supera la ficción. Para entender la magnitud de nuestra historia de hoy, debemos situarnos en el México de la primera mitad del siglo XIX, una nación joven y convulsa, que apenas intentaba definirse tras su independencia. Aunque los registros de la época son difusos, se cree que Julia Pastrana abrió los ojos al mundo en agosto de 1834. Sin embargo, su origen exacto está envuelto en la bruma de las leyendas que su propio carcelero inventaría años después para vender su existencia al mejor postor. Fue allí, en las tierras cálidas de Sinaloa, entre el polvo de la Sierra Madre, donde Julia nació marcada por condiciones que la ciencia médica de aquel entonces, ciega y llena de prejuicios, no lograba comprender. Su primer llanto no fue recibido con la ternura habitual, sino con un silencio de asombro y terror. Padecía hipertricosis terminal, lo que provocaba que un vello oscuro y grueso cubriera casi cada centímetro de su cuerpo, y una hiperplasia gingival, que ensanchaba su mandíbula y sus labios de una forma que muchos calificaron, en su ignorancia, de animalesca. En aquel México rural, donde la religión y el mito dictaban la realidad, su apariencia fue interpretada como un castigo divino. Los rumores decían que su madre, abrumada por la vergüenza, llegó a creer que la niña era el resultado de una maldición lanzada durante el embarazo. Durante sus primeros años, Julia no fue tratada como una niña, sino como un enigma doloroso. Creció escuchando como el mundo exterior, ese que nunca se atrevía a mirarla a los ojos, la apodaba la mujer mono o la mujer oso. Imaginad por un momento a Julia, refugiada en la penumbra de su hogar, intentando comprender por qué su propia existencia provocaba tanto rechazo. Pero, ¿es el físico lo que define nuestra verdadera esencia? ¿O es la mirada cruel de quienes nos juzgan la que nos despoja de nuestra humanidad? A pesar del aislamiento y del estigma que pesaba sobre ella desde la cuna, Julia demostró una resiliencia casi sobrenatural. En una época donde la educación para las mujeres era un lujo y para alguien, en su condición, una imposibilidad, ella cultivó una voz de soprano, dulce y cristalina. Aprendió a bailar con una gracia que desafiaba su robusta apariencia, y también desarrolló una gran inteligencia, dominando varios idiomas. Sin embargo, en 1854, cuando Julia apenas contaba con 20 años, su vida dio un giro irreversible. Fue descubierta por Pedro Sánchez, el entonces gobernador de Sinaloa, quien la llevó a su servicio. Pero no lo hizo para protegerla, sino para convertirla en una curiosidad doméstica. El primer paso de un mercado de carne humana que la llevaría a cruzar océanos. El espejo de su difícil inocencia estaba a punto de romperse para siempre, pues en el horizonte ya acechaba la figura de Theodor Lent, el hombre que convertiría su vida en el espectáculo más lucrativo y desgarrador de todo el siglo XIX. La vida de Julia Pastrana dio un salto definitivo hacia lo desconocido en 1854, tras su paso por la casa del gobernador de Sinaloa, donde ya había sido tratada más como una rareza que como una empleada. Julia fue entregada, o más bien, cedida a un agente de aduanas llamado Francisco Sepúlveda. Fue él quien vislumbró que los rasgos de Julia no eran una desgracia, sino una fortuna potencial, si se sabían explotar en los escenarios adecuados. Bajo su tutela, Julia cruzó por primera vez la frontera hacia los Estados Unidos, desembarcando en Nueva Orleans, una ciudad que en aquel entonces bullía con el comercio de curiosidades y espectáculos de variedades. Pero la verdadera sombra de esta historia aparece poco después en la ciudad de Nueva York. Allí, Julia conoce a Theodor Lent, un hombre cuya ambición no conocía límites éticos. Lent no solo vio en ella a la mujer oso o la híbrida increíble, como empezaron a llamarla
los periódicos sensacionalistas de la época. Él vio un contrato de exclusividad de por vida para asegurar su control total sobre el producto. Theodor Lent utilizó el arma más antigua y peligrosa del mundo, el afecto. Convenció a Julia de que él era el único capaz de ver su belleza interior, el único que la protegería de las burlas de la plebe. Pero es posible que el amor sea la máscara más perfecta para la esclavitud. ¿O fue Julia quien, en su soledad, decidió creer en una mentira para sobrevivir a un mundo que la odiaba? Bajo la dirección de Lent, Julia comenzó una gira que la llevaría a recorrer los teatros más prestigiosos y los salones más refinados de Europa. En Londres y Berlín, la estrategia de Lent fue brillante y cruel a la vez. No la presentaba en sucios carromatos de feria, obviamente. Era muy listo para ello, y ella demasiado valiosa como él sabía, sino en escenarios de lujo, vestida con sedas carísimas y joyas que contrastaban violentamente con su vello facial y corporal. Julia salía a escena. Hacía una reverencia perfecta y comenzaba a cantar arias de ópera en italiano, con una voz de soprano que dejaba al público en un silencio sepulcral. Era el espectáculo de la monstruosidad vestida de elegancia. Sin embargo, tras las luces, Lent la mantenía prácticamente aislada, evitando que tuviera contacto con otros hombres o que descubriera su verdadero valor en el mercado. El hombre que juraba amarla la estaba convirtiendo en la atracción más rentable de la era victoriana, preparando el terreno para una traición que ni siquiera la muerte sería capaz de detener. Hacia 1857, Julia Pastrana ya no era dueña de su nombre. Era una marca propiedad de Theodor Lent. Bajo su gestión, Julia desembarcó en Europa, recorriendo ciudades como Londres, Berlín y Leipzig. Eran los tiempos de la Gran Bretaña victoriana y de una Alemania que se sentía a la vanguardia del conocimiento. Pero, tras esa fachada de progreso, se escondía una crueldad sofisticada. Lent, consciente de que el morbo vendía más que el talento, no se limitó a exhibirla en teatros. La entregó a los hombres de ciencia para que validaran su monstruosidad. En Londres, Julia fue sometida a exámenes humillantes por parte de naturalistas y médicos de renombre. Uno de ellos, el influyente anatomista Alexander Mott, llegó a declarar que Julia era el resultado del apareamiento entre un ser humano y un orangután. Una mentira científica que alimentaba el racismo y el clasismo de la época. Mientras tanto, el célebre naturalista Charles Darwin tuvo noticia de ella, mencionándola en sus escritos no como una mujer, sino como un caso de estudio biológico, por su dentadura y su vello. Julia tenía que soportar que hombres con batas blancas midieran sus huesos y tocaran su piel como si fuera un espécimen de laboratorio, para luego, esa misma noche, vestirse de gala y cantar ante la aristocracia que la observaba con binoculares de ópera desde sus palcos de terciopelo. Era un espectáculo macabro. La mujer más culta del escenario, siendo juzgada por la sociedad más ignorante de la empatía. Julia hablaba con fluidez inglés y francés. Se interesaba por la literatura y la música. Pero para el público que pagaba su entrada, ella solo era un animal domesticado. Pero, ¿quién era realmente el ser civilizado en aquellas salas? ¿La mujer que dominaba 3 idiomas y cantaba con alma de soprano? ¿O el público culto que pagaba monedas para saciar su morbo bajo la excusa de la ciencia? A pesar de la humillación constante, Julia mantenía una dignidad que desconcertaba a sus detractores, y a su vez, era una mujer tan culta, tan estudiosa y tan talentosa, que probablemente la gente, al sentir tal amenaza, optaba por la burla y en menospreciarla por su aspecto. Ella sentía que nadie podía entender sus capacidades e ingenio en general, por lo que se decía que, en la intimidad de sus aposentos, lejos de la mirada de Lent y de los científicos, Julia se refugiaba en sus libros, siendo consciente de que su mente era el único lugar donde no podían enjaularla. Sin embargo, Theodor Lent estaba preparando un giro aún más retorcido para asegurar su fortuna. Al ver que el interés del público podría decaer, trazó un plan. Tenía todo muy bien organizado. Decidió que no bastaba con ser su dueño legal
y empresarial, decidió que debía convertirla en su esposa, no por amor, sino para evitar que cualquier otro empresario pudiera arrebatarle jamás su propiedad más valiosa, sellando así un pacto que llevaría a Julia hacia un destino donde la traición se volvería sangre de su propia sangre. En 1859, el espectáculo de Julia Pastrana alcanzó un nivel de éxito sin precedentes, pero el cansancio empezaba a marcar su rostro. Theodore Lent, en un movimiento que muchos historiadores califican como la jugada maestra para asegurar su fortuna, se casó con ella en una ceremonia que para Julia representaba un refugio de amor, pero para él era simplemente la firma de un contrato de propiedad perpetua. Poco después, durante una de sus agotadoras giras por Moscú, Julia anunció que estaba embarazada a sus 25 años. La mujer que el mundo llamaba fenómeno estaba a punto de cumplir el sueño más humano de todos: ser madre. Sin embargo, el destino fue de una crueldad inaudita. En marzo de 1860, tras un parto largo y extremadamente doloroso, Julia dio a luz a un niño. El pequeño nació con las mismas condiciones físicas de su madre. Era, a los ojos de la medicina de entonces, otra réplica de la mujer oso. Pero la tragedia no se detuvo ahí. El bebé, debilitado y vulnerable, apenas sobrevivió 35 horas. Dicen que Julia, desde su lecho de muerte, por complicaciones del parto, tuvo el tiempo justo para ver cómo su hijo se desvanecía. Solo 3 días después, el 5 de marzo, Julia Pastrana cerraba los ojos para siempre. Agotada por una vida de exhibición y un final marcado por la pérdida, cualquier historia de amor terminaría aquí, con un marido roto por el dolor. Pero Theodore Lent no era un hombre común, era un mercader de lo insólito. Mientras el cuerpo de Julia aún estaba tibio, Lent tomó una decisión que hiela la sangre. En lugar de darle sepultura a su esposa y a su hijo, contactó con el profesor Sokolov de la Universidad de Moscú para que embalsamara ambos cuerpos. Pero ¿puede el amor estar tan corrompido por la avaricia que ni siquiera el final de la vida detenga la explotación? ¿O es que para Lent, Julia nunca fue una esposa, sino un inventario que no podía permitirse perder? Lent no solo permitió el proceso, sino que exigió que los cuerpos fueran preservados de pie, en vitrinas, vestidos con sus trajes de gala, listos para seguir el espectáculo, en un acto de una falta de humanidad aterradora. Lent volvió a casarse poco después, con otra mujer, con condiciones similares, a quien llamó Zinora Pastrana, presentándola como la hermana de Julia. Mientras en la habitación de al lado cobraba entrada para que el público viera las momias de su antigua familia. Julia y su bebé ya no eran seres humanos que descansaban en paz. Se habían convertido en objetos de museo, condenados a una gira póstuma que duraría mucho más que sus propias vidas. La muerte no fue el descanso para Julia Pastrana, sino el inicio de una odisea que desafía cualquier lógica humanitaria. Durante décadas, Theodore Lent exhibió los cuerpos embalsamados de su esposa y su hijo en ferias y museos de toda Europa, desde Londres hasta San Petersburgo. Cuando Lent finalmente perdió la cordura, muriendo en un hospital psiquiátrico en Rusia, las momias no fueron enterradas, pasaron de mano en mano entre feriantes y coleccionistas privados, convirtiéndose en fantasmas de carne y hueso que se negaban a desaparecer. A principios del siglo XX, los cuerpos aparecieron en Noruega, donde siguieron siendo exhibidos en parques de atracciones hasta 1970 y pico. Fue entonces cuando el destino les dio un último golpe de oscuridad. Las momias fueron robadas, vandalizadas y abandonadas en un almacén. Durante años, quedaron olvidadas entre cajas de cartón y polvo, mientras el mundo las creía perdidas. Pero, ¿puede una sociedad que se llama a sí misma civilizada permitir que el cuerpo de una mujer sea tratado como basura después de haber sido explotado como oro? No fue hasta el año 2005 cuando una artista mexicana, Laura Anderson Barbata, descubrió el paradero de Julia en la Universidad de Oslo.
Fue entonces cuando comenzó una batalla ética y legal que duró casi una década. Barbata no veía un espécimen, veía a una compatriota, a una mujer sinaloense que merecía la dignidad que se le negó en vida. Finalmente, tras 153 años de un viaje macabro por el mundo, en febrero de 2013, Julia Pastrana regresó a su tierra. Fue enterrada en el cementerio de Sinaloa de Leiva, en un ataúd blanco, rodeada de flores y de una comunidad que, por primera vez, no la miraba con morbo, sino con respeto. Hoy, la historia de Julia Pastrana no es solo un relato de horror victoriano, es un recordatorio de que la verdadera belleza no reside en la piel, sino en la resistencia del espíritu. Julia sobrevivió a la burla, a la traición de quien debía amarla y a la crueldad de la ciencia para enseñarnos que, aunque la justicia tarde más de un siglo en llegar, siempre hay alguien dispuesto a luchar por nuestra humanidad. ¿Y tú, que me escuchas, crees que hemos aprendido la lección o simplemente seguiremos cometiendo los mismos errores una y otra vez? Gracias por acompañarnos. Yo soy la Bruja Callejera. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte. Nos ayudas muchísimo a crecer. Y recuerda que la calle nunca olvida. Hasta la próxima.